Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hechos de paz versus actos de terror. Al mismo tiempo que el presidente colombiano Juan Manuel Santos persiste en su intención de adelantar diálogos de paz, las FARC arremeten nuevamente con acciones criminales. El asesinato de los humildes soldados y policías en Arauca es que la guerrilla de las FARC está disparando contra la paz. En momentos en que Colombia celebraba su fiesta patria, 19 militares fueron masacrados vilmente por la organización terrorista. 2 cuerpos recibieron disparos a corta distancia en el cráneo y un cuerpo recibió a corta distancia un disparo en el tórax. El escepticismo crece en la opinión porque pese a que las FARC se comprometieron a cesar la práctica del secuestro desde el mes pasado, mantienen en su poder a un exmilitar estadounidense. Estos señores de las FARC, violando en forma flagrante el compromiso que hicieron al comienzo de las conversaciones, mantienen secuestrado a un ciudadano norteamericano. Hechos de paz versus actos de terror. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el reconocido analista e investigador León Valencia y el director del Centro Seguridad y Democracia Alfredo Rangel debaten sobre la contradicción en la que se desarrollan ante la opinión pública los diálogos con las FARC. Un presidente que se la juega por la paz con un grupo criminal que, pese a estar sentado en una mesa de negociación y recibir reconocimiento político, insiste en continuar con la guerra. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el informe entregado por Medicina Legal de Colombia, el cual da cuenta de la forma como fueron asesinados el pasado sábado 15 militares por parte del grupo terrorista de las FARC en el departamento de Arauca, muy cerca de la frontera que divide a Colombia con Venezuela. Los médicos forenses llegaron a la conclusión que 3 de los uniformados recibieron mortales disparos a corta distancia. Las instrucciones claras y perentorias es que no descansen hasta dar con todos los responsables de estos asesinatos. Matan a 15 muchachos, les dan disparos de gracia y ustedes saben qué hizo el ejército a esos mismos muchachos. A 12 de ellos, 5 de ellos heridos, les prestaron atención médica. Fueron proyectiles de arma de fuego de alta y de baja velocidad. 2 cuerpos recibieron disparos a corta distancia en el cráneo y un cuerpo recibió a corta distancia un disparo en el tórax. El punto clave de la noticia. El asesinato no tiene justificación ni explicación que mitigue el dolor eterno que dejó la muerte de los 15 militares en sus familias. La contradicción parece evidente, actos de paz versus actos de guerra. Por un lado, la sociedad experimenta el deseo y el anhelo del fin del conflicto, pero por el otro lado, el pesimismo frente a los diálogos de paz tiende a crecer en algunos sectores ante los incumplimientos de las FARC. El último compromiso roto fue el de no secuestrar. Hace cerca de un mes, un exmilitar estadounidense permanece plagiado por parte de este grupo criminal. No es un militar, es un marino ya jubilado de las Fuerzas Armadas. De lo que tenemos entendido, emprendía un viaje de ciudadano privado a través de América Latina. Estos señores de las FARC, violando en forma flagrante el compromiso que hicieron al comienzo de las conversaciones, mantienen secuestrado a un ciudadano norteamericano. Es un contrasentido que estos señores ahora pretendan aparecer ante el mundo como haciendo un gesto humanitario, cuando lo que han hecho es violar flagrantemente un compromiso que hicieron con el gobierno y con el mundo. 8 meses han pasado desde el inicio formal del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la organización terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. En la actualidad, los diálogos que están próximos a entrar en su ronda número 12 afrontan una de sus etapas más cruciales, la que comprende la discusión sobre la participación política de la agrupación criminal. Mientras esto ocurre, miembros del grupo terrorista han acrecentado sus ataques armados en el territorio colombiano.
Mientras Colombia conmemoraba el pasado 20 de julio 203 años de independencia y daba apertura a las sesiones ordinarias del Congreso en su último periodo de legislatura, nuevas masacres ocurrían a manos de la organización terrorista de las FARC. El hecho causó indignación en varios sectores de la sociedad, en especial por el silencio que durante ese día guardó el presidente Juan Manuel Santos en los actos públicos que encabezó. Yo, Juan Manuel Santos, con la esperanza de 47 millones de colombianos en mi corazón, me la juego por la paz. Juan Lozano, senador colombiano. Triste fin de 20 de julio con llanto de 22 familias de humildes soldados masacrados mientras Santos hablaba de su país de las maravillas. Además de 4 militares asesinados en combates ocurridos cerca del municipio de El Doncello, departamento de Caquetá, 15 soldados que fueron atacados con fusiles, morteros y lanzagranadas murieron en otro ataque. El epicentro del múltiple crimen fue la zona rural de Fortul, localidad del departamento de Arauca, oriente de Colombia. El 21 de julio, día siguiente a la emboscada, el mandatario colombiano viajó a la región y presidió un consejo de seguridad. No dejen de disparar un solo instante hasta que lleguemos al final del conflicto. El grupo de militares, acorralado por decenas de criminales de las FARC, había llegado a la zona la noche anterior con la misión de vigilar las obras de construcción de un oleoducto. Así como tenemos la mano tendida y estamos dialogando, también tenemos el garrote, también tenemos la contundencia militar y la vamos a aplicar. Algunas versiones señalan que la unidad militar se encontraba arreglando sus equipos de campaña, lo que significaría que fueron asesinados en estado de indefensión. Naciones Unidas repudió las circunstancias del violento hecho e instó a las FARC al cumplimiento de las disposiciones del derecho internacional humanitario. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera a los miembros de las FARC-EP y al secretariado de esta organización que es su obligación en todo tiempo y lugar respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, DIH, al cual están obligados dentro del conflicto armado colombiano. El punto clave de la noticia. Una de las vidas que cegó el ataque perpetrado por la organización criminal de las FARC en Fortul, Arauca, fue la del soldado profesional Julián Esteban Ávila, un joven de 22 años quien siempre tuvo como meta pertenecer al ejército de Colombia. 10 minutos antes de sufrir la emboscada ejecutada por los terroristas de las FARC, él habló con su padre, sin sospechar siquiera que esa sería la última vez que escucharía su voz. Julián Ávila era un joven de 22 años al que le gustaba ir a cine, visitar parques de diversiones, salir con sus amigos y que a su vez tenía una pasión: pertenecer al Ejército Nacional de Colombia. Le fascinaba la vida militar, sí. Esa era la vida de él. Paradójicamente, aquello que era su vida, luchar por la patria, lo llevó prematuramente hacia la muerte. Julián hacía parte del grupo de militares que fue vilmente atacado por un grupo de terroristas de las FARC el pasado 20 de julio en la zona de Fortul, Arauca, a la 1:30 p.m. hora local. 10 minutos antes había hablado con su padre. El 20 de julio, hablé a la 1:20 con él. Antesitos del ataque, sí, porque me dicen, según noticias y todo, que a la 1:30 empezó el ataque allá a ellos. En lo que fue su última llamada telefónica, el soldado Ávila le contó a su progenitor los planes que tenía diseñados para su descanso que se avecinaba. Esperaba visitar a su madre de sorpresa, no obstante, esa sorpresa llegó lamentablemente antes de lo pensado. Me llama un sargento y me dijo: aló, Carlos Julio Ávila. Entonces yo le dije: sí, el mismo que canta y baila, le digo yo. Entonces me dice: el papá de Julián Esteban Ávila Conde. Le dije: sí, señor, a mí me pasó un hielo por todo el cuerpo, porque sinceramente nunca lo llaman a uno para las buenas noticias. Horas después de haber recibido el cuerpo de su hijo, aún tenía fresco en su memoria el recuerdo de aquel día cuando él mismo lo llevó al batallón por primera vez. Yo fui y lo llevé. Cuando las presentaciones, yo fui y lo llevé al batallón Cisneros, Armenia, que queda en Pueblo Tapao. Y tal día tiene que presentarse. Tengo el hijo mayor, salió el hijo mayor de pagar servicio, a los 2 días dentro de él.
a pagar su servicio militar ahí en Armenia. 3 años duró su carrera dentro de la institución y aunque siempre manifestaba estar contento en el ejército, él vislumbraba un porvenir más apacible, alejado del fragor de los fusiles. El anhelo de él era comprarse un carro para ponerse a trabajar, de cuenta de él. Pero este futuro ya no existirá para Julián. En medio del profundo dolor, el señor Ávila cuestiona a otro padre, quien también tiene a su hijo en las fuerzas militares, el presidente Juan Manuel Santos. Él no se preocupa por el pueblo colombiano, sino por las votaciones para seguir liderando este país. A él no le interesa el pueblo. Muy bien, comenzamos con nuestros invitados. Hoy en el programa La Noche saluda al señor Alfredo Rangel, es experto en seguridad, analista político, investigador de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Bienvenido, señor Rangel. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Señor León Valencia, bienvenido al programa La Noche, analista político y también investigador del Centro de Memoria Histórica. Muy buenas noches y saludo para toda la audiencia. Señor León Valencia, comenzó con usted a propósito de este planteamiento que estamos haciendo hoy en el programa La Noche. ¿Cree usted que hay una contradicción en este momento en la forma como las FARC, este grupo criminal, está afrontando los diálogos? Muchos sectores de la opinión no entienden cómo hay un proceso de paz en La Habana, Cuba, pero al mismo tiempo se da una masacre de militares tan fuerte como la que se dio el pasado fin de semana en el departamento de Arauca y en otras regiones del país. ¿Hay contradicción, digamos, en esa forma de actuar? Sin duda, esos son hechos repudiables y como usted dice, queda muy difícil a la opinión pública entender que allá se habla de paz, pero aquí hay una confrontación muy dura. Ahora, ¿quién escogió este camino? El gobierno, de negociar en medio del conflicto, porque en el tiempo del Caguán fue las FARC que exigieron, ellos estaban ganando la guerra en el sur y exigieron que se negociara en medio del conflicto. Todos estos años después, 10 años después, es el gobierno el que sabe que va ganando la guerra, que va doblegando a las FARC y no quiere, y lo dijo, y las Fuerzas Armadas sobre todo presionaron para que no se hiciera ningún cese al fuego en esta negociación. Es un camino escogido por el gobierno, es un camino doloroso y estas acciones no las entiende nadie. Señor Rangel, ¿fue un camino elegido por el Estado colombiano, por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para plantear esta negociación o debió haber exigido, y quizás como muchos sectores en Colombia también lo analizan así, uno de ellos, el que usted representa, que debió haber un cese de hostilidades unilateral, que únicamente fuese exigido a las FARC y no al Estado? Sí, me parece que estos hechos tan graves y tan bárbaros, tantas masacres, tantos secuestros. Aclaro que el secuestrado por las FARC no es solamente un norteamericano, hay 21 ciudadanos colombianos secuestrados en los últimos 6 meses por la guerrilla de las FARC, según los datos del Ministerio de Defensa. Los atentados contra la infraestructura, el reclutamiento de menores que no cesa, etcétera, etcétera. Eso crea un pésimo ambiente a las negociaciones de paz y deslegitima estos intentos de diálogo. Me parece que lo correcto hubiera sido exigirle a la guerrilla de las FARC como un requisito para la concesión que le hace el Estado para negociar con ella, que suspendiera previamente, de manera unilateral, todas sus acciones terroristas y bárbaras contra la sociedad civil y contra el Estado como requisito fundamental para iniciar unas conversaciones de paz. Aquí se están repitiendo los errores del pasado. Siempre que se han desarrollado diálogos en medio de la violencia y el terror, ha habido fracasos y por el contrario, siempre que ha habido éxito en los procesos de paz, se parte de un cese unilateral de la violencia, de hostilidades, del terrorismo por parte del grupo irregular respectivo. Eso es lo que nos enseña la experiencia del pasado. El gobierno parece no haber asimilado esas experiencias, está repitiendo los errores del pasado y muy seguramente va a repetir los resultados funestos del pasado, es decir, un fracaso de este intento de diálogo de paz. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También a que escriban en Twitter a @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. Las cuentas aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.